Bueno, pues muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica. Pues un día más con vosotros. Y bueno, como habíamos quedado, tenemos con nosotros a Asun Quintana. Ella es pues la coordinadora de la plataforma Ceneval, y la pastora de la Iglesia Asamblea Cristiana en Madrid. Y bueno, también durante 7 años ha sido consejera de la mujer en el Consejo Evangélico de Madrid. Asun, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el privilegio de tenerme aquí. Sí, de verdad, gracias por tu tiempo de antemano. Sé que eres una mujer muy ocupada y sobre todo en estos tiempos, en estos momentos, ¿no? Que vienen unas fechas muy señaladas. Sí, Asun, no, bueno, tenemos un objetivo primordial, un objetivo en esta entrevista que te quiero realizar y es hablar, pues, con esta fecha que viene del 25 precisamente de noviembre, ¿no? Una fecha muy ujú. señalada. ¿Qué nos puede decir de este 25 de noviembre? ¿Qué se conmemora? Sí, bueno, pues el día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Y este día, desde 1999, la ONU lo hizo oficial. Entonces, bueno, sabemos que cuando hay un día así internacional, pues esos días están para igual el Día del Niño, el día, tantas cosas, ¿no? Para sensibilizar y tomar conciencia de un problema, llamar la atención de un problema que no ha sido resuelto todavía, un asunto importante que la sociedad tiene pendiente. Entonces, por eso es que se ha hecho oficial y se ha hecho un día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿vale? Y también sí sería bonito recordar que el origen fue el asesinato de dos mujeres, dos hermanas, las hermanas Mirabal en República Dominicana, en 1981, que se quiso recordar estas mujeres que dieron su vida por buscar la justicia y la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Así que por eso es que todos los años, el 25 de noviembre, pues, muchas asociaciones de mujeres, que eso es muy interesante, todas las denominaciones nos unimos. Siempre lo hacíamos en la Puerta del Sol, presencial, un acto de reivindicación, de testimonio, de dar esperanza también con el Evangelio. Lo hacíamos allí presencial, pero ahora en este año lo haremos online, ¿vale? Claro, evidentemente, ¿no? Debido a la pandemia, La evidentemente. pandemia. Sí, el asunto de la violencia de género, quiero mostrar un poco, aquí estamos viendo, aunque se ve un poco en miniatura, pero estamos viendo desde el 2003 al 2020, estamos viendo evidentemente las estadísticas sobre la muerte Ajá. de muchísimas mujeres con relación a la violencia de género. Parece ser que hay una media pues, de 60 mujeres anualmente lo que estamos viendo. La verdad que son mil y algo de mujeres las que están falleciendo. Eh, Uh-huh. Esto no para, esto no mengua. Y luego, sí. Sí, efectivamente, desde el 2003, que es cuando se ha empezado a contabilizar, hay un total de unas 1.070 mujeres aproximadamente. O sea, es una cifra tremenda, ¿no? Supera a las muertes por terrorismo de ETA en estos años. O sea, es algo realmente, esto sí que es una pandemia, ¿no? Como tú bien has dicho, que no acaba. En este año 2020 hay ya 40 mujeres asesinadas. Es decir, y luego no solo es eso, las cifras aumentan, sino también los niños que se llevan por delante, que hay, en este año tenemos ya 43 huérfanos, han quedado huérfanos y lo que va de 2020, pues 3 niños han sido llevados por delante, ¿no? Hay más casos, pero no se han confirmado, entonces no los cito, pero realmente esa estadística que has mostrado es así, es correcta, coincide con mis datos y esto es una pandemia a la que hay que intentar poner fin. Se dice se suele hablar de todo y se suele decir que no hay violencia de género en este caso, que en relación a la mujer, sino que la violencia general. ¿Qué me puede decir? Sí, bueno, eso ya como es un comentario tan familiar, es decir,
nos dicen, pero no es la mujer, es toda la violencia. Claro, condenamos todo tipo de violencia, porque la violencia evidentemente es un pecado, no viene de Dios y hay que condenarlo. Todo tipo de violencia contra ancianos, contra hombres, contra niños, pero en este caso nos estamos refiriendo a la violencia contra la mujer porque es un tipo específico de violencia en el que se agrede a la mujer de forma física, emocional, psicológica, de muchas formas se la agrede simplemente por una razón, por ser mujer. Es decir, la violencia contra la mujer, digamos que es la punta del iceberg de un problema que hay debajo y ese problema que hay debajo es la desigualdad, es el machismo, que es una visión de la vida, del mundo, en el que la mujer es un ser inferior, es un objeto sexual. Es decir, se concibe la vida con que la mujer está en un lugar evidentemente inferior. Y sabemos que a lo largo de la historia esto es así, ¿no? Sí. Entonces, la violencia contra la mujer es la punta del iceberg de un grave problema que es la desigualdad. Y también, igual que la violencia en el hogar contra la mujer, están también pues, los matrimonios forzados, la mutilación genital, la trata, la esclavitud. Todo esto son, la prostitución, son la punta, lo que vemos, pero lo que hay debajo es esa concepción de la mujer como un ser inferior y evidentemente pues condenamos toda la violencia, pero ahora toca conmemorar y ser conscientes y sensibilizar a la sociedad de la violencia contra la mujer, que es simplemente por el hecho de ser mujer. Esa es la gravedad. Sí. Asun, en este confinamiento, en este tiempo que hemos tenido, ¿tenía algún dato, algún referente si en el confinamiento la violencia hacia la mujer ha aumentado? ¿Ha habido, no sé, cómo? Sí, eso efectivamente es otro dato importante que también dimos hace unos meses en medio de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las mujeres han quedado, mujeres y niños han quedado aislados con la persona, con el maltratador, con lo cual sin poder salir, sin poder comunicarse y efectivamente, sobre todo se ha notado en el número de llamadas que se ha hecho a teléfonos como el 016, ACNUR y otros teléfonos, ¿no? Entonces se ha visto que efectivamente ha habido una mayor demanda y peticiones de ayuda. Y claro, ha sido pues quedarte en un infierno encerrado, donde en el lugar, digamos, donde más seguro te tienes que sentir ha sido el lugar el hogar, ¿no? El lugar de confinamiento y de un infierno para las mujeres y los niños. Sí, evidentemente, ¿no? Convivir con tu propio maltratador tiene que ser algo terrible. Claro, de una manera continua, las 24 horas del día, o sea, imagínate cómo, si ya de por sí, incluso sabéis que ha subido el índice de divorcios, porque la convivencia Claro. ha hecho que muchas parejas, desgraciadamente y tristemente, pues se rompieran, ¿no? Por la convivencia. Imagínate tú conviviendo con un maltratador las 24 horas del día, ¿no? Así es. Pues sí, pues sí. Asun, nace la plataforma Seneca Falls hace Uh -huh. prácticamente casi, creo que es hace un año, ¿correcto? Sí, correcto. El año pasado, el 26 de octubre, fue el lanzamiento y la apertura oficial de esta plataforma, la apertura oficial fue con el privilegio de tener aquí con nosotros a Antonio Simoni, un gran historiador, profesor de historia y pastor, y él dio una conferencia de apertura. Asistió mucha gente sobre el papel de la mujer en la reforma, ¿no? Fue muy interesante y con esta apertura pues lanzamos esta plataforma llamada Seneca Falsa, que llevamos muy poquito de trayectoria, pero realmente ha sido una carga que yo siempre he tenido en mi corazón y por diferentes razones nunca me he podido centrar en ello, ¿no? Pero son muchos los años que yo a nivel personal llevaba trabajando ya con este tema de ayuda a mujeres vulnerables y sobre todo temas de violencia de género, ¿no? Así que llevamos muy poquito de andadura y ha sido difícil y sigue siendo muy complicado este tema, sobre todo en el ámbito evangélico, por supuesto, me refiero,
Pero bueno, Sí. aquí estamos, gracias a Dios, sí. Sí, bueno, me imagino que, o sea, que estamos hablando de una plataforma que nace, que se origina en tu corazón, en tu persona de hace años y ahora, bueno, pues ahora ha salido a la luz. No es algo Eso que, es. ese es gloria a Dios. Esta plataforma está inspirada, evidentemente, ¿no? En el feminismo bíblico y genuino. Sí. ¿Qué me nos puede decir en relación a esto, ¿no? Sí, mira, bueno, aunque digamos un poco el alma mater he sido yo, pero yo reunía a un grupo de hombres, pastores y mujeres que tenían esta misma inquietud que yo, es decir, Seneca Falls hay una coordinadora formada por algunos pastores y algunas mujeres. Y luego también hay un comité de referencia donde más de 30 pastores y pastoras y otras personas han apoyado esta iniciativa, que eso fue un poco lo que a mí me animó. Ahora, me animó, pero claro, luego a la hora de la verdad hay muchísimos obstáculos. Mira, pues esto partió, como te digo, de esta inquietud de un grupo de hombres y mujeres que creemos en ese feminismo genuino, bíblico, que tiene un hondo arraigo histórico y que se ha distinguido por la lucha en favor de los derechos de la mujer, por la defensa de la dignidad, la igualdad plena entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta nuestras diferencias biológicas, es decir, hay unas diferencias claras biológicas que tenemos que tener en cuenta, pero eh, eso no quita que tengamos los mismos derechos y las mismas libertades. Y apelamos a feminismo bíblico, cuando decimos bíblico, es porque pensamos que verdaderamente Dios, la Biblia, condena la desigualdad, es decir, Dios en Génesis se dice muy claro, nos creó hombre y mujer a su imagen, nos creó, varón y hembra nos creó, ¿no? Y esto es un principio bíblico clarísimo y que está ahí y en toda la palabra vas viendo esa igualdad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es bíblico, porque realmente la desigualdad se origina, o el machismo, como se llama comúnmente, se origina cuando el hombre se separa de Dios y las consecuencias, es decir, Dios predijo ya, no prescribió, no dijo esto ahora como castigo, no, no, no fue una maldición de Dios, sino que las consecuencias de esa separación de Dios, una de ellas fue la desigualdad. Y de hecho, Dios dice en Génesis 3:16, ¿no? Dios dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, esas son las consecuencias, igual que hubo otras consecuencias. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, la enfermedad, las injusticias, es decir, tantas, pues la desigualdad de la mujer es otra de las consecuencias, es un pecado contra el cual debemos también de luchar como luchamos contra otros pecados, ¿no? Ahora bien, el nombre de Seneca Falls lo hemos tomado precisamente por esto, porque creemos que este feminismo que nosotros llamamos bíblico tiene esa raíz en el siglo XIX, Sí. cuando en el siglo XIX fue un siglo donde dio mucho fruto, digamos, la actividad y el arraigo evangélico de movimientos en la costa este de Estados Unidos. Si recordamos un poquito de historia, cuando en Europa fue la Reforma, luego hubo movimientos de la Reforma que fueron mucho más radicales, los puritanos, los anabaptistas, los cuáqueros, y todos esos movimientos más radicales tuvieron que huir porque fueron perseguidos por la propia Reforma y tuvieron que huir a las costas de América. Y ahí arraigaron de tal forma esos principios bíblicos, esas comunidades evangélicas. ¿Cuáles eran sus principios? Pues los que sabemos, los principios de la Reforma, el sacerdocio universal, es decir, de hombres y mujeres, la lectura individual de la Biblia, con lo cual las mujeres
empezaron a estudiar, empezaron a formarse también, y todos estos principios son los que fueron arraigando allí, con lo cual en el siglo XIX había ya una serie de movimientos, sobre todo uno que tengo que citar muy importante, que son los movimientos contra la esclavitud, los movimientos abolicionistas. ¿Y sabes quién fue o quiénes fueron? Las principales promotoras fueron mujeres evangélicas de movimientos antiesclavistas. De hecho, en 1837, bueno, formaron la Sociedad Antiesclavista Femenina y hicieron el primer congreso. Eran mujeres, sobre todo mujeres de pastores que con grandes inquietudes, pero sobre todo luchaban contra el racismo y contra la esclavitud. Pero fíjate qué curioso este dato, aunque me largue un poquito, creo que es interesante contarlo. Esto fue en 1837, todos estos movimientos en pro de la formación de las mujeres, de todo promovido por principios bíblicos, que llevaron a darse cuenta de que las mujeres eran iguales y que tenían su lugar, ¿no? Pues en 1840 se celebra en Londres, que también había en Inglaterra todos estos movimientos antiesclavistas, abolicionistas, ¿no? Con William Wilberforce, que fue el primero que estuvo ahí oficialmente luchando, pues hicieron un congreso internacional, mundial, para la abolición de la esclavitud. Entonces, estas mujeres de Estados Unidos fueron allí, fueron 4 mujeres delegadas, fueron las que nombraron los propios hombres como delegadas para que fueran a ese congreso. Pues no las dejaron entrar, no las reconocieron su oficialidad y tuvieron que asistir al congreso y escucharlo detrás de las cortinas. Esto indignó tanto a estas mujeres que volvieron a Estados Unidos, volvieron a Nueva York y claro, ¿qué hicieron? Convocaron una convención para reflexionar sobre la situación de la mujer. Dijeron, nosotras aquí luchando contra el racismo, contra la esclavitud, para la igualdad, y resulta que por nuestros propios derechos no se nos reconoce, somos un cero a la izquierda, las primeras que estaban ahí en la vanguardia. Así es que decidieron convocar un congreso y Seneca Falls es un pueblo, un condado de Nueva York, y en una capilla evangélica protestante metodista, 1848, un grupo de unos 300 personas, había entre ellos unos, dicen que un tanto por ciento pequeño, unos 30, 40 hombres, pero la mayoría mujeres. En esa capilla se firmó el primer tratado, manifiesto en pro de los derechos de la mujer, público, colectivo y oficial, firmado, o sea, convocado, impulsado por mujeres protestantes. Ahí surge, se tiene como el primer documento oficial, aunque hubo otros movimientos en Europa, en Inglaterra, pero ese fue el primer documento oficial y surge de hombres, o sea, de mujeres en este caso protestantes, aunque se sumaron algunos hombres a los que dice que les permitieron asistir. Entonces, de ahí se llamó el Manifiesto de Seneca Falls o la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, 1848. Así que a mí esto me pareció interesantísimo, apasionante, la cantidad de cosas que no se saben que en el siglo XIX, cuando empezaron todos estos movimientos, resulta que el feminismo, por eso yo digo bíblico, fue promovido por un grupo de mujeres. Así es que, bueno, pues por eso a mí me gustó la propuesta de llamarnos el movimiento Plataforma Seneca Falls. O sea, que estamos hablando del movimiento, hablando del feminismo, un movimiento que prácticamente nace de la Reforma Protestante, el feminismo. Efectivamente. Nace de la Reforma, como nos estás comentando, que se tienen que ir a Estados Unidos y allí, bueno, se comienza a leer la Biblia y se comienza a ver los derechos de la mujer y nace lo que es efectivamente. Y nacen ahí pidiendo, evidentemente, las libertades y los derechos que la Biblia, que la propia palabra eso es. Eso es lo que
lo Sí, que me gustaría dejar claro, que son principios, eso, el sacerdocio universal, la lectura de la palabra, son valores que emanan de la propia palabra de Dios. Eso es lo que quiero dejar claro. Y que Jesús es nuestro referente. qué bueno. Antonio, Jesús es nuestro referente. ¿Por qué? Porque Él lo que vino es a reivindicar las estructuras de la creación. Cuando Jesús dice, Mateo 19, al principio no fue así. Claro. Jesús viene a revalidar esas estructuras de la creación, esas estructuras de igualdad. Y Jesús lo demuestra no porque hiciera mítines feministas, ni mucho menos, tampoco hizo mítines antiesclavistas. Jesús no vino a luchar en contra de las estructuras políticas de la época, pero sí que vino a cambiar el corazón y a reivindicar, a restaurar, es la palabra, y a redimir las estructuras del principio de la creación, las estructuras perfectas de justicia y de igualdad. Y eso lo vemos en el trato que tiene con las mujeres, un trato delicado, amoroso, respetuoso. Ni una vez le habla mal a una mujer, las sana, las enseña, las discipula, las llama, las... ¿Qué más podemos ver? Esto fue revolucionario en la época de Jesús, Sí. en contra de unas estructuras sociales y religiosas que tenían a la mujer con unos derechos como los niños o los esclavos. Entonces, Jesús es nuestro referente en este movimiento y eso es muy importante. Evidentemente vemos a nuestro Señor Jesucristo el primero que dignifica, ¿no?, a la mujer, como tú bien estás diciendo, y palabras que salen de la boca del Señor. Al principio no fue así, evidentemente no. Esto es. A mí hay algo que en relación a la plataforma bíblica me llama la atención. Es una plataforma que, como tú bien nos estás comentando, que está formada tanto por mujeres y hay hombres también, evidentemente. Sí, es muy importante porque Es, lo que no se puede hacer de esto, como hacen muchos movimientos seculares, ¿no? Una guerra entre dos sexos, no es eso. Es simplemente aunque somos diferentes, porque Dios nos ha creado con diferente sexo biológico y tenemos unas diferencias hormonales, por supuesto, y biológicas, pero es una reivindicación de la igualdad, ¿eh? Entonces, a mí hay dime, algo dime. que, no, que precisamente, ¿no? Si hay algo que el Señor nos reta, evidentemente, a todos los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, es algo muy primordial, ¿no? Y el Señor nos dice en Mateo 6:33, precisamente, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es. Y para mí esto es parte de traer el reino de Dios a la tierra, es traer la voluntad de Dios. Porque mi Señor y mi Dios no quiere, evidentemente, ni que yo maltrate a mi mujer, ni que la minimice, ¿no? Hablando en este argot, ni que la desvalorice, porque como tú bien nos has comentado y dice la palabra, Él nos ha hecho a imagen y semejanza, evidentemente a los dos. Y evidentemente, lo que estoy comentando, ¿no? Yo creo que en esta plataforma, si es en el sentido, como evidentemente que lo es, ¿no? Como tú nos estás comentando, basado en la palabra, eso es buscar justicia de Dios. Así es. Eso es buscar la justicia de Dios y algo también, ¿no? Que se me viene a la mente ahora mismito, ¿no? Hay algo en esa oración modelo que el Señor nos muestra, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo y así en la tierra. Yo creo que la voluntad, el deseo de Dios en el cielo es ese, ¿no? Que haya esa igualdad de un hombre y una mujer. Sí, es muy interesante, sí, lo que estás diciendo, porque exactamente justicia social, esto es parte de buscar la justicia social y yo creo que estamos como cristianos, como iglesias, no podemos mirar para otro lado con este tema. Tenemos que implicarnos, tenemos que, igual que lo hacemos en otras áreas de la sociedad, buscando los derechos del trabajador, todo eso es justicia social, que no haya pobreza, la distribución de la riqueza justa, pues lo mismo es esta reivindicación, es decir, es una forma más de comprometernos con la justicia y es un mandamiento de Dios. No tenemos que verlo, pasa que
está muy el tema cuanto nombras el feminismo, claro, Ya. se nos confunde muchas veces o se mezclan los conceptos con lo que es el feminismo radical de hoy en día, ¿no? Ujú, Pero no, no es eso, es decir, el feminismo radical, respeto eso, otro tipo de cualquiera de movimiento, pero no es lo que nosotros estamos, a lo que nosotros estamos animando, impulsando, no es, ¿no? Yo creo que ya lo he dejado bastante claro, entonces es una forma de compromiso y creo que las iglesias evangélicas somos agentes de cambio social, no podemos mirar para otro lado, es un tema con el que nos tenemos que involucrar, comprometer, concienciar y tenemos el compromiso de la defensa del oprimido, del débil y de la víctima. ujú, ujú. Entonces, sí que es verdad, unos tienen un llamado especial para unas cosas, otros para otras, pero en este caso esta plataforma, pero bueno, creo que en general las iglesias nos deberíamos de comprometer con este tema. ¿Por qué? Porque en las mismas iglesias a veces, tristemente, lo digo, pero sí se dan estos casos. Entonces, no podemos taparlos, lo que tenemos es que sacarlos a la luz con sensibilidad, con amor, pero hay que sacarlos a la luz y desde los púlpitos debemos de promover y dar confianza. Yo, vamos, lo digo porque trato muchos casos, me Ujú. llegan muchos casos de este tipo donde se tratan, a veces se tapan y no podemos tapar. Nosotros tenemos que, desde la pastoral, acoger, dar esa confianza para que las mujeres se puedan abrir y estos temas se puedan solucionar. La solución definitiva, ¿cuál es? Volvernos al Señor, el volvernos a Jesús, pero hasta que, digamos, ese proceso se haga, tenemos que también involucrarnos en las leyes, todas estas, y desde los púlpitos hay que también, algo muy importante que creo que debemos hacer es la educación, es decir, este problema empieza en los hogares, evidentemente. Entonces, desde niños tenemos que educar a los niños y niñas en igualdad, que sepan lo que es la igualdad, que vean un trato amoroso hacia las mujeres y respetuoso, porque los que los niños ven es lo que maman, lo que ven, el ejemplo, no es la palabra, es lo que ellos ven. Entonces, Claro. educar en igualdad, pero desde los púlpitos y desde las iglesias tenemos también que llamar, hacer un llamamiento a la igualdad, al respeto a las mujeres. Yo he visto a veces cómo se trata a las mujeres. Y no, esto no, debemos ahí de hacer un compromiso firme porque esto es lo que Dios demanda de nosotros. Qué bueno. Si hay algo evidentemente, ¿no? He visto en el escrito que tenéis, ¿no? Sí, En relación al manifiesto de la plataforma, hay algo que me agrada, ¿no? He visto que iguales ni más ni menos. sí, eso lo puse Sí, precisamente porque a veces dicen, es que no, no, es que somos iguales, ni por sí. encima ni por debajo. Ese es el principio bíblico, ¿no? Y efectivamente así es. No, no hay, la mujer no es de una raza superior y el hombre tampoco. Sí, estamos hablando de una plataforma con una postura evidentemente apartada, evidentemente, como bien decía, del feminismo radical y estamos hablando de una postura, un feminismo evidentemente equilibrado, bíblico y con una garantía, ¿no? Como nos estás comentando aquí, la igualdad de derechos, con una cosmovisión bíblica y ese es el objetivo importante. Eso es, eso es. No, no provocar una guerra de sexos porque eso Eso. no es, sino al contrario. Yo creo que lo que tenemos que promover es el caminar juntos, ¿no? Somos colaboradores de Dios, ambos, hombre y mujer. Dios, el llamamiento que el Señor nos dio en Génesis fue al hombre y a la mujer de sojuzgar la tierra, ¿no? Exacto. De, entonces, en ese sentido, nos puso a los dos como mayordomos en igualdad y debemos de promover que haya, es decir, que los estereotipos que hay de la mujer tiene que hacer esto y estos papeles, ¿no? De educar a los hijos, criarlos y la casa y el hombre no.
Hay una igualdad, tenemos que romper con esos estereotipos que se llaman Sí, estereotipos de roles, sexo, ¿no? sí, sí, Y promover esa, por eso decía yo, esa educación en igualdad, pero nunca como una guerra, sino como compañeros. Por eso es tan importante para nosotros que los hombres, en este caso, apoyen. Bueno, por eso en el blog de Protestante Digital de Seneca Falls tenemos un blog y ahí si lo miráis ese blog, hay un montón de pastores que están escribiendo artículos muy buenos. Bueno, entre ellos Ángel Bea, lo quiero nombrar, porque nos apoya incondicionalmente y es un hombre de muchísima sabiduría que ha escrito una serie sobre todo el tema del machismo, de la igualdad, que os lo recomiendo porque para mí fue, cuando yo le conocí y vi sus enseñanzas, fue todo un descubrimiento, ¿no? Entonces, hay más pastores que han escrito, mujeres también, pero os invito también a que así nos conocéis más de cerca, pero hombre y mujer como compañeros, por sí, supuesto. sí. Asun, quiero poner un pequeño vídeo, voy a poner un minuto aproximadamente Sí. de ese comienzo vuestro evidentemente, allá en Madrid. Tenemos aquí. Estamos aquí, llevamos muchos años por esta fecha. El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Así es que gracias por escucharnos y estamos aquí en representación de muchas asociaciones de mujeres, Unión de Mujeres Evangélicas, Fiel Gratia, un montón de asociaciones que nos queremos posicionar como cristianos evangélicos en contra de la violencia de género. Por una parte, me alegro de estar aquí, porque quiere decir que tenemos libertad para expresarnos y para denunciar algo tan trágico como el asesinato de mujeres año tras año, día tras día, simplemente por ser mujeres. Llevamos 51 mujeres asesinadas en este año. Más de 1000 mujeres desde el año 2013, con los consiguientes niños y niñas que quedan huérfanos de madre y muchas veces también de padre. Por eso me alegro de estar para poder manifestarlo y denunciarlo. Pero, por otro lado, ojalá no tuviéramos que estar aquí. Ojalá no tuviera que conmemorar este día. Asun, hemos visto un vídeo de verdad impactante. Yo cuando vi ese vídeo, te voy a decir una cosa, Asun. Yo eso lo quiero para Jerez. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Yo también. Sí, Yo, sí. qué bueno de verdad. Y no es una Sí. adoración, te lo digo en el Señor. Qué bueno que el Señor siga utilizando a mujeres para denunciar y para reclamar lo que antes decía, la justicia social, lo que Dios nos pide en su palabra, Claro, evidentemente, claro. ni Eso más es, ni menos, ¿no? Y eso bueno, es. es una bendición, ¿no? En verte ahí, en Solf, ¿era? Sí, ese es el acto que hacemos todos los años, el 25 de noviembre, en la Puerta del Sol, con permiso del ayuntamiento, de la comunidad. Bueno, la finalidad es posicionarnos, pero a la vez como mujeres, como evangélicos, dar un testimonio de decir que estamos en contra, que no queremos eso, que no, eso no es de Dios. Entonces, hacemos una presentación, pero luego siempre hay una predicación de 10 minutos con un Sí, mensaje evangelístico donde se enlaza con este tema, que además normalmente invitamos a algún hombre, precisamente para que vean sí. que esto no es solo cosa de mujeres, ¿no? Y ya con esto te digo también, como este año no se puede hacer presencial, pues lo vamos a hacer online. Y hay un cartel que circula por Facebook con un link para que va a ser muy, muy interesante. Ese es el que has puesto ahí, estás en todo, ¿eh? Y donde tenéis abajo las asociaciones de mujeres que estamos ahí unidas, lo patrocina el Consejo Evangélico de Madrid, bueno, invitaros a que lo escuchéis. Este año además va a predicar, va a dar el mensaje Itiel Arroyo Ajá. y bueno, participa ahí también Mimo, canción, en fin, que merece la pena. El caso es que al mundo decirle
que hay esperanza, que condenamos esto, pero que hay esperanza también, ¿no? Y eso es muy importante, dar esperanza. Y luego hay mujeres que contactan con nosotros, ¿eh? A raíz de estos actos. Así que creo que es muy, muy importante. Haz una consulta. Esa plataforma que nace en Madrid, si hay alguna mujer cristiana evangélica que quiera crear una extensión, por ejemplo, que te hablo de Jerez, por ejemplo, en Jerez, ¿se podía hacer una extensión, contactar contigo? Claro, claro que sí, claro que sí. Vamos, encantada. A ver, me invitan a diferentes sitios y para un poquito dar talleres, dar la visión esta, porque esto es, aquí podríamos estar, es un tema muy amplio. Ya si nos metemos en el tema de la violencia, en el tema, pues es mucho más amplio, pero no nos da tiempo. Pero sí que me invitan para transmitir un poco la visión que yo tengo y cómo se puede, ahora por ejemplo, hace 2 días me llamaron del Consejo Evangélico de Málaga y la mujer que va a llevar el tema este, y bueno, pues mi papel pues es darle toda mi visión, ideas, los pasos que se pueden ir dando, pero vamos, yo estoy disponible, dispuesta y por supuesto que sí, que creo que esto se tiene que propagar por toda España e incluso a nivel internacional, ¿no? Bueno, Porque no tiene fronteras. Esto es un problema además que, bueno, si vamos a otros países, fíjate que en España es uno de los países donde la ley de género funciona mejor. Fíjate, si nos vamos a países de Latinoamérica, incluso de Europa, nos superan en víctimas. Bueno, por ejemplo, México es algo, creo que son 700 mujeres, bueno, es una barbaridad. No sé si es al día, no sé cuántas, pero unas cifras que no nos caben en la cabeza. Entonces, sí, esto sí. tiene dimensión internacional. Así que ese es mi deseo y ojalá que lo pueda ver. Sí, sí. Asu, se nos está yendo el tiempo ya, ¿no? Creo que es un tiempo prudente. Y bueno, dos preguntas. Primeramente, aquella mujer que te pueda estar escuchando y que esté sufriendo violencia de género, o bien física, o bien emocional, psicológica, ya sabes lo que hay, porque no hemos entrado en ese aspecto, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a esa mujer? Eso por la primera pregunta, ¿no? ¿Y a qué nos retaría? ¿A qué nos retarías a los cristianos o a qué nos retarías a las iglesias evangélicas? Esas dos preguntas, por favor. Bueno, primero voy a a decir el reto. El reto es a involucrarnos y a comprometernos y a posicionarnos con este tema, ¿vale? Que no tengamos prejuicios, que sepamos ver que todo esto hay una base bíblica, hay unos principios bíblicos, hay un Jesús que es nuestro referente. Entonces, que incluso los textos de Pablo, ¿no? Yo os invito a releerlos porque Pablo para mí fue un revolucionario. El cristianismo en aquel tiempo devolvió a la mujer la dignidad que le faltaba, ¿no? Entonces yo sí que invito, reto a pastores, a hombres, a mujeres de Dios, a que nos posicionemos, a que nos impliquemos en este tema, a que nos quitemos prejuicios, que esto no es es un feminismo basado en Dios bíblicos y a trabajar de lleno, a implicarnos en la educación en igualdad, que es muy importante, ¿vale? Y luego, si hay alguna mujer que me está escuchando, yo te digo de verdad que hay esperanza, que hay salida, que tienes que pedir ayuda, tienes que abrirte a alguien, no te encierres con tu problema, porque normalmente las mujeres con estos temas, el paso primero y más importante y que les cuesta la vida es sacarlo a la luz. Por favor, busca una amiga, un amigo, un pastor, quien sea, y cuéntale el problema, ábrete y pide ayuda, porque hay salida. Incluso en mi perfil de Facebook lo tienes, Asun Quintana, o en la plataforma Seneca Falls, escríbeme un messenger. Estoy dispuesta y disponible para atenderte, para ayudarte, pero se puede salir, puedes restaurar tu vida y te digo que no estás sola, que Jesús está ahí, que es real,
que te quiere sacar de ahí y tiene poder para transformar nuestras vidas, para traer luz a nuestras vidas y para traer libertad, ¿vale? Libertad a los cautivos, a los oprimidos y a las víctimas de todo este tipo de violencia. Así que, por favor, no te quedes ahí, no estás sola. Ese es mi mensaje. Jesús vive, Jesús es real y te tiende la mano a través de mí o de cualquier otra persona. Qué bueno, qué bueno. Asun, esta conferencia online, cualquier persona que la pueda ver, puede verla. Sí, sí, es abierta, hay un link ahí en el cartel y si no, a veces hay móviles con el que no funciona el link, pero si no, en mi perfil o en el perfil de Facebook de Seneca Falls, plataforma Seneca Falls, tienes el link, tienes el cartel y puede acceder todo el mundo. Así que os invito a que estéis ahí para por lo menos apoyar. Muy bien. Bueno, pues Asun, de verdad, felicitarte por esta plataforma que acaba de nacer, bueno, hace ya un año y bueno, y que estás ahí luchando y trabajando para el reino de Dios, defendiendo a la mujer. Yo creo que damos gracias al Señor, ¿no? Que tanto tú como muchas otras mujeres, evidentemente, ¿no? Se está luchando, ¿no? por esta causa, ¿no? Darte las gracias, pues, desearte lo mejor, que el Señor te dé mucha sabiduría Sí. y fuerza para aguantar la presión, porque a todos no se le da esta apertura de mentalidad, Sí, por decirlo, ¿sabes? sí, cierto, O cierto, sea, cierto. bueno, pues A veces he tenido la tentación de tirar la toalla, pero por amor al Señor creo que debemos de seguir adelante. a mí Gracias. no, Agradeceros, Antonio, agradecerte la invitación porque yo casi siempre acepto, aunque esté hasta arriba de cosas, porque esto es muy importante que se difunda el mensaje. Así que muchísimas gracias, de verdad, y también yo te felicito por tus entrevistas porque son buenísimas, porque llegas al fondo de las personas, tienes unas preguntas muy buenas y bueno, te felicito de verdad, ¿eh? nada, felicitarte a ti, que desearte lo mejor y que muchas mujeres, evidentemente, como antes anunciaba, pues sean liberadas de todo este aspecto. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos veremos Dios mediante, porque seguramente nos veremos. Que Dios te bendiga, Asun. Que así sea. Pues, querido amigo de Ventana Evangélica, hemos estado con Asun Quintana, una mujer que evidentemente, como hemos visto, ha creado esta fundación de la plataforma Senecafal luchando y defendiendo a la mujer. Una bendición. Te animamos a que puedas ver esa conferencia online que nos ha mostrado y que entres para conocer esta plataforma. Que Dios te bendiga y espero que este programa también haya sido de bendición para tu vida. Recordarte que Dios te ama profundamente. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un abrazo para todos.